Damos un aplauso al Señor, amén, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Estamos comenzando, viendo más y más la presencia de Dios, los milagros se están multiplicando, Dios está haciendo señales y prodigios en nuestro medio, pero necesitamos orar más, créeme, amén. La nación necesita desesperadamente tu oración, amén. La nación necesita desesperadamente tu oración. La iglesia es la responsable para traer el bienestar a la nación, no son los políticos, es la iglesia, y la oración es lo que va a traer el beneficio para la nación, amén. Es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es orar por la nación. No entiendo por qué temprano en la mañana estamos a la Carmencita, el joven Párraga, la Mauge, el Milo, la nena. ¿Quién más está? ¿Quién más está? A veces, ¿quién más está? Viene en la mañana, viene. ¿Qué? La Sandy, el Charles, el Isaac. ¿Y dónde están los demás? Están durmiendo, pues. Poner despertador y venir a transformar la nación. Amén. Amén. ¿Quieres que la nación sea cambiada, sea transformada? Si no oramos está cayendo esa cosa. Si no oramos, la nación no va a ser transformada. Si no oramos, la nación no va a ser cambiada. Estamos acercándonos a las elecciones más críticas del último tiempo y necesitamos orar como nunca. La iglesia tiene algunos trabajos que hace. Tenemos un colegio, como ustedes saben, Dios nos ha bendecido este año extraordinariamente. El colegio está en un momento, tiene un excelente, el mejor grupo de profesores. Académicamente estamos comenzando a mejorar notablemente y Dios nos ha proveído los profesores cristianos y estamos pasando un momento muy, muy bueno académicamente. Pero los que han ido alguna vez al colegio, los que están involucrados con el colegio no se ha acabado de construir. Dios nos ha dado, los que no saben, Dios nos ha dado el colegio, el terreno, milagrosamente. Es una larga historia, pero ha sido un milagro. Sin dinero hemos comprado, sin dinero hemos construido. No, nadie debe nada, la iglesia no debe nada, la fundación no debe nada para construir el colegio, y lo hemos construido, pero el colegio no está acabado. Y yo peleo con Dios mucho sobre este asunto, porque Dios lo que comienza siempre lo termina. Nunca Dios deja las cosas a medias, nunca. No es su costumbre. Nosotros los bolivianos dejamos las cosas a medias, pero Dios no es boliviano, menos mal, amén. Si no estaríamos en problemas. Y entonces falta el coliseo, falta techar, tenemos parte de los recursos y se han parado de llegar los recursos, porque Dios ha dado los recursos para el colegio abundantemente, hemos construido de milagro, y de pronto se ha parado los ingresos de los recursos. ¿Por qué? Porque no estamos orando. Cuando íbamos a comprar este salón, necesitábamos salir del lugar donde estábamos, necesitábamos venir a este lugar, a otro lugar, y orábamos y no pasaba nada, y Dios me ha dicho, no escucho el balido de las ovejas, por eso no pasa nada. Y entonces nos hemos puesto a orar la iglesia, nos hemos puesto en campaña, y este es resultado, el colegio es resultado de estas oraciones.
Necesitamos orar, necesitan por favor ayudarnos al colegio, orar para que Dios libere las finanzas, para que necesitamos construir ese coliseo. Si ustedes no oran, si la iglesia no ora, nada va a pasar. La iglesia ha comprado, les hemos dicho que hemos comprado un terreno para hacer un lugar de retiros, pero el terreno está ahí y no tenemos los recursos para construir porque no estamos orando. Entonces necesitamos orar. Vengo al cuarto de oración cada vez que puedo, me escapo al cuarto de oración porque ese cuarto es angelical, ese cuarto. Llegas y es como entrar a un tobogán que te mete a la presencia de Dios, así. La presencia de Dios abajo es admirable, pero siempre que vengo está vacío y los grupos tenían que venir y no están viniendo. Entonces Dios quiere bendecir lo que estás viendo, has visto esta mañana, la bendición de Dios no es nada porque Dios quiere descender milagrosamente, quiere manifestarse visiblemente y quiere atraparnos en su gloria y quiere que pasemos. Él va a descender milagrosamente y vamos a verlo físicamente y vas a ver, vamos a estar aquí en horas perdidos en la presencia del Señor. Amén. Amén. ¿Quieres ver la gloria del Señor? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Ver así visible que estoy diciendo, porque la Biblia dice que va a ser tangible, se va a ver, dice, todo ojo lo verá, dice, se va a ver la gloria, amén, y debe comenzar con nosotros. ¿Quieres ver? ¿Cuántos quieren ver? Muéstrame tu mano. Vení 5 de la mañana a orar, pues. Si no vienes, no vamos a ver nada, amén. Amén. No sé por qué no vienen, ¿por qué no se compran despertador? Comprarse despertador. Amén. Hay muchos que tienen carro, pueden venir a comprarse despertador. Si estuvieras en Corea, tuvieras que estar 4 de la mañana en el monte de oración orando con los hermanos. Entonces tenemos una necesidad de oración a gritos. Dios nos está llamando a orar a gritos. Y no es porque el pastor diga, sino porque Dios está llamando a orar. Amén. Amén. Podemos orar. Podemos pasar tiempo orando. Si no puedes venir a las 5, ven a las 11, 12, 1, 3, 4, al cuarto de oración. Y tenemos que estar orando y orando para que Dios pueda bendecirnos, pues. Para que Dios manifieste su gloria. Padre, ayúdanos, por favor. Yo oro, derrames un espíritu de oración de tal manera, Señor, que no nos dejes dormir, no nos dejes en paz. Indisponemos, danos vómitos, lo que sea, Señor, pero haznos orar, por favor. Ayúdanos a ser una gente de oración. Ayúdanos a ser un pueblo de oración, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Queremos ver, manifiesta tu gloria. Pero si no oramos, no vamos a ver. Ayuda el colegio, Señor. Ayúdanos con los recursos. Ayúdanos, Señor, con los recursos para poder edificar un lugar de retiro, Señor, para que tu pueblo tenga un lugar donde pueda reunirse, buscar tu nombre, para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor. Padre, háblanos esta mañana. Habla con nosotros, por favor. Sea tu Espíritu hablándonos. Habla con nosotros, Señor. Habla con nosotros, por favor. Santo Espíritu, habla con nosotros, por favor. Por favor, habla con nosotros. Danos la palabra. Danos la palabra, Señor. Edifica tu casa, por favor. Edifica tu casa. Edifícanos. Edifícanos, Señor. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Señor, oramos por la nación una vez más. Presentamos Bolivia delante tuyo, Señor. Mira este tiempo de elecciones que viene. Tú has enviado tus juicios, Señor, y la nación está sufriendo por la idolatría. Dice el Señor, lo que estás viendo es mi molestia con la idolatría, es mi molestia con la hechicería, dice el Señor. Es la hechicería que ha cerrado el cielo de la nación. Debería haber llovido, debería haber abundancia, dice el Señor, pero
se ha hecho tal hechicería, dice el Señor, y yo estoy explicándote, dice el Señor, para que entiendas que toda esta tragedia que estás viendo es fruto de la hechicería. Se ha hecho tal hechicería, dice el Señor, que ha salido enojo de parte mío, ha salido juicio de parte mío por la hechicería que se ha hecho. Pero yo soy Dios que en medio del juicio traigo la misericordia y la compasión, dice el Señor. Y si tú oras y buscas y clamas y te paras por tu nación, he aquí yo busco quienes separan, dice el Señor, quienes separan entre yo y el hombre para que yo no tenga que derramar de mis juicios, entre yo y las naciones. Si mi iglesia se para, dice el Señor, yo voy a transformar la iglesia, yo voy a traer justicia, yo voy a tratar con aquellos que hacen hechicerías, han hecho hechicería de tal manera que me han provocado, dice el Señor. Han venido los brujos de muchas latitudes a esta nación para preparar, para hacer la hechicería que han hecho en escondida, dice el Señor. Y esta es la manifestación, esta es la consecuencia, dice el Señor. Pero yo escucho la voz de mi pueblo, yo sé tener misericordia, yo soy Dios de compasión y de misericordia. Si mi pueblo clama, yo voy a traer justicia y yo voy a limpiar la tierra de la hechicería, dice el Señor. Tu tierra está llena de hechicería, más allá de lo que puedes saber o entender. Estoy mostrándote lo que está pasando. La tierra está llena de hechicería, dice el Señor, como nunca se ha visto tal cantidad de hechicería en la nación, dice el Señor. Pero si tú clamas a mí, si tú me buscas, tú que eres mi casa, y yo te voy a enseñar y yo voy a sacar a la luz todo lo escondido. Si tú me buscas, dice el Señor, yo voy a traer justicia y voy a cambiar el dolor en bendición, dice el Señor. Mi deseo es traer la bendición sobre la nación, pero tú debes buscarme, dice el Señor. Tú debes clamar mi nombre y yo voy a restaurar la nación, dice el Señor. Juan, vamos a abrir en Juan, por favor. Juan capítulo 1. Estamos leyendo, pero hoy día no tenemos mucho tiempo para leer. Vamos a leer el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué dice? Venía a este mundo. ¿Qué dice? Venía a este mundo. Hemos visto el anterior domingo que su salida, su venir no es solamente el venir a la tierra, sino que su venida, su salida comienza antes de la creación del mundo. Antes del principio Él comenzó a salir. El hombre cayó y vino a la tierra para restaurar la caída, y hemos visto cómo Dios nos ha restaurado y está restaurando las cosas que se habían perdido. Vamos a leer Lucas 19. Lucas 19. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Vino a buscar y salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Él ha salido desde antes de la eternidad, ha entrado en eternidad, ha empezado el plan, ha creado los seres angelicales y ha entrado en la creación. Ha creado cielos y tierra y ha creado el hombre, ha creado una dimensión natural para darle herencia a su Hijo, y esta dimensión natural se ha rebelado contra él, ha hecho pacto con una serpiente, y él ha entrado a esta dimensión para poder buscar y salvar lo que se había perdido.
Y hemos visto cómo Él ha venido a rescatar nuestra identidad. Él ha venido a devolvernos nuestra identidad. Somos un pueblo celestial, ¿se acuerdan? Amén. Amén. ¿Te acuerdas? ¿Has mirado al espejo esta semana y le has dicho eres celestial? Eso es lo que Él ha venido a hacer. Tienes que mirar al espejo y tienes que decir eres celestial, no eres terrenal. Amén. Le tienes que enseñar a tus hijos, no somos terrenales, somos celestiales. Amén. En esto rescatar, Él ha venido a rescatar lo que el hombre había perdido y lo que Dios había perdido. Dios ha sido el que más ha perdido en este pecado. Dios ha perdido el derecho de ser llamado Dios, el derecho de ser conocido como Dios, el derecho de ser adorado como Dios por el pecado del hombre. Y Él ha venido para restaurar todo lo que se había perdido. Y vino para restaurar nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Entiendes que tienes la genética de Dios, la vida de Dios en ti, ¿no ve? Tienes que tener una revelación. Si no tienes una revelación de que Dios es tu Padre, de que tienes la genética de Dios, vas a tener problemas en tu relación con Dios, vas a tener problemas en la vida de Dios, no vas a poder cumplir el propósito correctamente, que no vas a entender que eres hijo de Dios. Si has tenido problema con tu padre, si no tienes un padre, si tienes una imagen distorsionada de padre, vas a tener problemas de entender que Dios es tu Padre. Y Él ha venido, en Juan 1:18 dice que Él ha venido para enseñarnos al Padre, y la palabra enseñar allá es abrir el rollo. Él ha venido para abrir el rollo y para darnos la revelación de que somos hijos, nos ha devuelto nuestra identidad. Somos hijos de Dios, por eso somos celestiales, no somos terrenales. Amén. No somos terrenales. Entonces Dios nos ha vuelto a colocar en la posición que nos correspondía. Ahora este es nuestro lugar, esta es nuestra posición. En esta posición somos celestiales, no somos naturales. Está la vida de Dios en nosotros, la vida de Dios en nosotros, y está nuestra identidad restaurada, y está la victoria de Dios. Amén. Él ha venido a restaurar la victoria de Dios, dos cosas que ha venido a restaurar en nosotros: la victoria de Dios y la manifestación de la vida de resurrección. Dos cosas que Él ha venido a restaurar, que Él ha venido a restaurar: la victoria de Dios y la vida de resurrección. ¿Qué dos cosas Él ha venido a restaurar? La victoria de Dios y la vida de resurrección. Dos cosas que son muy, puedes entender y puedes vivir cuando Él te revela que eres hijo de Dios, cuando Él te sana esta área de tu vida. Cuando miras a tu Padre y tu Padre es Dios, y tu imagen de Dios es restaurada, la imagen de Padre de Dios es restaurada. Si no tienes la imagen de Dios, de Padre en tu vida, no vas a poder entender la victoria de Dios, ni vas a poder entender la vida de resurrección, ni vas a poderla vivir. Mira Juan 3, por favor, conmigo. Juan 3. Hemos visto este versículo, pero quería repetirlo para que podamos entrar. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está ¿dónde? ¿Dónde estaba Él? Pero estaba aquí, pero estaba en el cielo. Él era el hombre celestial, él era el ejemplo. Estaba aquí, pero estaba ¿dónde? Estaba en el cielo. Estaba aquí y estaba ¿dónde? Y estaba en el cielo al mismo tiempo. Así debes vivir, así deberíamos vivir. Deberíamos vivir aquí, pero con la realidad de allá. Deberíamos vivir aquí, pero con la bendición de allá. Esta debería ser nuestra forma de vida. Mira lo que dice el Juan 14. Juan 14,
Ya estamos allá. Versículo 3. Y si me fuere, les prepararé lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, para que, ¿qué? Para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Para qué? Para que donde Él está, nosotros también estamos. ¿Y dónde estaba Él? En el cielo, en la región celeste. Él obtenía todo lo que necesitaba de la región celeste. Él no obtenía nada de la región terrenal. Él obtenía todo, él obtenía todo y sanaba a todos, y él vivía la vida extraordinaria que vivía porque él vivía en la región celeste, estando aquí. Amén. Estando aquí, él vivía la realidad de la región celeste. Para eso él ha venido. ¿Estás viviendo la plenitud de la región celeste? Mateo 12. La victoria de Dios y la vida de resurrección. Estas dos cosas son señal de la vida celeste, de la vida celestial, de la vida donde en realidad pertenecemos. Mateo 12, versículo 42. ¿Ya están allá? La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí que más que Salomón. Salomón es una figura, y la otra figura está en Mateo 1, Mateo capítulo 1. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham. Era hijo de Abraham porque era hijo del juramento. Hemos hablado de esto. No sé si no entiendes esto del juramento, oí la prédica sobre hijo de Abraham. Pero era hijo de David. David y Salomón son dos figuras de lo que era la vida de Cristo. De lo que fue la vida de Cristo, de lo que fue la vida que Él quiere que tú lleves, de la vida celestial. David era el hombre de guerra, David era el hombre vencedor, David era el hombre que siempre ganaba las batallas, pero Salomón era el hombre de paz. Salomón era el hombre de paz, David era el hombre de la batalla y Salomón era el hombre de la paz. En David aprendemos que la vida de Dios nunca es derrotada, amén. La vida de Dios nunca es derrotada, no hay derrota en la vida de Dios. En Salomón aprendemos la vida de la resurrección. Romanos 8. Romanos 8, 28. Ya estamos allá. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Todas las cosas ayudan a bien. Podemos ser bien honestos esta mañana y pensar en nuestra vida. Si todas las cosas están ayudando a bien, las cosas que no son bonitas, las cosas duras, las cosas difíciles, las cosas buenas, la bendición de Dios, pero si todas las cosas están llevando a bien, puedes meditar delante del Señor esta semana si las cosas difíciles y las cosas buenas, todas las cosas de tu vida. No es fácil la vida aquí abajo. Todas las cosas están llevando a bien o no. ¿Puedes pensar si todo está llevando a bien o no? Cuando tenía 7 años, tenía un extraordinario padre. Todos decían que era un hombre ejemplar. Era un ejemplo de la comunidad, era un hombre muy conocido de Dios, tenía una relación con Dios muy interesante y
tenía una vida extraordinaria. Él era un hombre así extraordinario en la ciudad donde vivíamos. Y de un día para otro, este hombre tenía una gastritis. Y de pronto esta gastritis se convirtió en un cáncer. Y lo operaron, y estando en una vida normal y una vida llena de trabajo y de vida, le abrieron y el cáncer se multiplicó, y en una semana estaba mi padre muriendo. Era un niño de 7 años, 8 años de edad. Mi padre estaba muriendo antes de que cumpla 8 años, 7 años. Se estaba yendo, Dios se lo estaba recogiendo. Y mi pregunta era, ¿qué pasó? Y entonces creí en el Señor. Dios se manifestó en mi vida, y le hice la pregunta: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué te llevaste a mi padre? Y pasaron los años, y durante años conocía a Dios como mi Señor, le conocía como mi Dios y trataba de servirle, pero tenía un tremendo vacío. Tenía algo estaba mal. Mi relación con Dios, mi conocimiento, yo decía, ¿cómo es posible que yo conozca a Dios y no esté lleno? ¿Cómo es posible que haya en mí una soledad tan profunda si yo conozco a Dios? ¿Cómo es posible que Dios se me manifieste y no me satisfaga? Y había algo en mi alma que estaba mal. No sé si en ti tú tienes esa experiencia, que has conocido a Dios y todavía estás insatisfecho con el Dios que lo llena todo, el Dios que es todo lo que necesitas, este Dios maravilloso que tenemos. Hasta que un día estamos en una reunión y el predicador dice, hay algunas personas aquí que tienen una herida sobre paternidad, sobre una herida pasada, y yo quiero orar. Y él empezó a orar, y ese momento el Señor me ha sacado, y yo he sido llevado en el Espíritu, transportado en el Espíritu a otra dimensión, y he tenido un encuentro con Dios. Y en este encuentro con Dios me he encontrado con mi Padre natural. Nos hemos encontrado Jesús, mi Padre natural, y yo, y aquel momento he sido sanado. Y entonces Dios ha empezado a explicarme por qué Dios lo había recogido. Y entonces he empezado a entender que Dios es mi Padre. Y hoy en día doy gracias a Dios porque Dios se ha recogido a mi Padre, y para mí ha sido muy complicado, pero hasta que Dios me ha sanado, Dios me explica. Yo no sé cómo estás tú en tu relación con Dios como Padre. Si no estás entendiendo que Dios es tu Padre, no sé por qué estoy hablando de esto hoy día, no iba a hablar de esto, pero si no estás entendiendo que Dios es tu Padre, Él quiere sanarte. Y Él quiere mostrarse como Padre, y es lo único que va a hacer que el cristianismo tenga sentido. Mi cristianismo sabía de la existencia de Dios porque yo me he encontrado de una manera tan poderosa. He sido parte de este avivamiento tan tremendo que hemos tenido en la nación. He visto a Dios y yo no podía negar, porque veía delante mío el poder de Dios, pero estaba vacío aún teniendo a Dios dentro de mí. Hasta que Dios vino y me sanó esta herida de paternidad que tenía. Yo no sé por qué estoy hablando, no iba a hablar de estas cosas esta mañana, pero yo siento que aquí hay algunos que no tuvieron el ejemplo que tenían de padre. Y entonces eso ha causado un vacío en ti, y miras a Dios y no puedes entender cómo es posible que conozca a Dios y todavía haya un vacío en mí. Si eres tú esta mañana, Señor, ayúdales por favor. Muéstrate como Padre, sana las heridas, Señor. Estoy viendo una muchacha aquí, una familia aquí que esperaban una cosa y han visto otra cosa, y Dios dice, quiero sanarles esta mañana.
quiero sanar esta ausencia de paternidad, este ejemplo que no debían haber visto. Déjeme sanar. Veo varias personas que Dios quiere sanar este ejemplo de paternidad que ha causado un vacío en ustedes. Amén. Les he dicho que David representa la victoria, la vida victoriosa, la batalla obtenida por el Señor, la gran batalla de la cruz, la vida, la victoria que Él ha obtenido para nosotros. David, Saúl desobedece a Dios y Dios lo desecha. El rey Saúl, Dios había levantado al rey Saúl, el pueblo había pedido rey y había levantado Dios al rey Saúl porque el pueblo le había pedido rey. Y el profeta lloraba y el rey Saúl desobedece a Dios y Dios lo desecha, y su padre espiritual Samuel estaba lloraba por Saúl, y Dios le dice: ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? Anda a la casa de Isaí, porque en la casa de Isaí me he provisto del que va a ser el rey. Y fue a Belén, y fue el profeta a Belén, y llegó a la casa de Isaí, y todos vieron al profeta, y en aquella época los profetas causaban gran temor y todos tenían temor, y dijo: no teman, he venido a ofrecer sacrificio. Y entró a la casa de Isaí, y Dios le dijo: de sus hijos voy a proveerme el rey. Y entonces le dice el profeta a Isaí: llama a tus hijos. Y viene Eliab. Eliab era grande, fuerte y simpático, y yo creo que el profeta dice: igual que Saúl, alto, ese tiene que ser el rey. Y el profeta le dice: aquí está el rey, Señor. Y Dios dice: no, ese es el rey. Tú miras la apariencia, yo miro lo que yo veo el corazón. Y entonces dice: hay otro de los hijos, porque Dios dijo que de tus hijos. Y empieza a hacer pasar 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7. Y Dios decía: no es este. Es interesante que en el caso de David, Dios le dijo: toma el cuerno. El cuerno es natural, es creación de Dios. Pero en el caso de Saúl, cuando lo fue a ungir con un vaso hecho por los hombres. Y bueno, resulta que dice: ¿tienes alguno más? Dice: tengo un pequeñito, un jovencito que pero está cuidando las ovejas. ¿Qué te parece? Los hijos de Isaí estaban en la casa, no sé qué estaban haciendo los muchachos allá, pero David lo habían mandado a cuidar las ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué David estaba allá cuidando las ovejas? No sé cuál sea tu situación, pero en el Salmo 51 en el versículo 5, que dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Algunos estudiosos dicen que David no era hijo de la misma madre que los demás hermanos. Algunos dicen que era hijo de pecado, hijo de un adulterio, y que lo menospreciaban. No sé. Tal vez así sea, tal vez no sea. La Biblia no es muy clara al respecto. El hecho es que David está allá cuidando las ovejas y los hermanos están con el padre, y el padre está mostrando y exhibiendo a los hermanos. ¿Dónde estás tú?
en tu relación con Dios. Tal vez estás como David y Dios te parece que te ha hecho a un lado. ¿Y qué hacía David mientras estaba allá? Protestaba, ya no es posible, a mí no. Y se quejaba David, ¿sí? Estaba allá quejándose porque lo habían despachado a cuidar las ovejas, ¿sí? No, ¿qué estaba haciendo? Estaba adorando a Dios. Y mientras adoraba a Dios, Dios decía, bueno, ahora vamos a mandar un león. Y mandaba el león para tratar con David, para entrenar a David. Y David, ¿qué hacía? Estaba adorando. Y entonces David agarraba su... ¡pum! Trataba con el león. Y Dios decía, bueno, ahora vamos a mandar un oso para el joven David. Para entrenar. Tal vez Dios te está mandando leones y osos. ¿Y qué estás haciendo? ¿Te estás quejando o estás adorando a Dios? ¿Te estás quejando o estás entrenándote con el oso o con el león? No sé dónde estás, pero siento algunos que Dios los ha arrinconado. Que Dios los ha arrinconado y estás, ¿por qué Dios me ha arrinconado? ¿Qué le pasa? ¿Y David qué estaba haciendo? Adorando a Dios y cuidando las ovejas. Y él escribe el Salmo 23, la relación que él tenía con las ovejas es extraordinaria. Y Jesús, el Salmo 23 es la historia de la relación de David con sus ovejas, contada por las ovejas. Y en Juan 10 es la historia misma del Salmo 23 contada por Jesús, por el pastor. Y mientras tanto él tenía una relación, y tal vez Dios te ha puesto en medio de estas ovejas, que son unas ovejas, Dios me ha puesto. La casa del Señor es lleno de ovejas, todos somos ovejas. Y tal vez Dios te ha arrinconado y te ha puesto en medio de las ovejas. Y estas ovejas, tengo cuidado, estas ovejas. ¿Qué estás haciendo? Y todavía me manda un oso, todavía me manda leones, ¿qué le pasa? Bueno, lo llaman al joven y él dice, este es el rey. Y delante de sus hermanos lo unge. ¿Y sabes cómo era la historia cuando los profetas ungían con el cuerno? El cuerno tenía una cera en la punta del cuerno, tenía como tapa una cera. Y entonces ellos ponían el cuerno sobre la cabeza y Dios derretía la cera y caía el aceite. Entonces los hermanos han visto que él lo ha ungido como rey. Y él era el rey, ahora tenía la unción del rey. Y el espíritu, dice, el espíritu estaba sobre él. Mientras tanto Saúl, un demonio lo estaba atormentando. Y entonces dice la Biblia que un espíritu malo 4 veces, dice, de parte de Jehová, lo estaba atormentando. Entonces le dicen, busque a alguien que toque, que cante, que sea un tañedor, para que cuando cante, cuando adore, el demonio se escape. Y alguien dice, yo conozco un muchacho que es fuerte y valiente, guerrero y toca, y lo llaman ¿a quién? A David. Y allá va David a tocar y el rey se aliviaba y el rey sentía alivio cuando él tocaba. Este era David, la unción de Dios estaba sobre él, los hermanos habían visto, la unción de Dios estaba sobre él. ¿Por qué? Él había cuidado las ovejas y había peleado contra el oso y había peleado con el león y había adorado a Dios y no había queja en él. ¿Qué hacemos cuando Dios nos suelta osos y leones? El oso y el león no es el enemigo. Es el training, es el entrenamiento para tratar con el verdadero enemigo. Amén. El oso y el león que Dios te suelta no es tu enemigo. Dios te está entrenando nomás. Amén. ¿Y qué estás diciendo? ¿Te estás quejando? No. Entonces se reúnen los filisteos en el valle de Ela. Se reúnen los filisteos y va a haber una batalla. Y va a haber una batalla. Y entonces sale Goliat.
3 metros 10, 3 metros 20 de altura. Solamente su cota de malla, su malla que tenía delante pesaba 50 kilos. Tremendo. Y sale y dice: ¿quién quiere pelear conmigo? ¿Quién es capaz de pelear conmigo? Y todos los israelitas están temblando porque ven este gigantón. Mientras tanto, ¿qué hacéis? ¿Dónde están los hermanos de David? En la guerra. ¿Y dónde está David? Cuidando las ovejas, tratando con los leones y los osos. Y entonces viene el papá y le dice: hijo, anda a ver cómo están tus hermanos. Toma, llévales estos quesos a los jefes de miles, llévales estos regalos y ve y dime cómo están tus hermanos. Y David va y empieza a preguntar: ¿qué es esto que pasa? Dice, y le cuentan la historia. Y dice: ¿qué va a pasar si alguien el rey le va a dar su hija y no va a cobrarle impuestos a toda su familia y el que pueda derrotar al gigante? ¿Por qué no leemos? Primera de Samuel. ...17... ...28... Llega y Eliab, su hermano, el hermano mayor, que había estado en la unción, que lo había visto, que tenía el Espíritu de Dios sobre él, que había sido separado por el profeta como el nuevo rey de Israel. Eliab el mayor está molesto con David, no sé si estaba envidioso, no sé si era hijo de otra mujer, no sé cuál era el problema, pero parece que Eliab tenía problemas con David. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas del desierto? Y él había dejado a cargo, había dejado ordenada la cosa. Yo conozco tu soberbia y tu malicia de corazón, para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué es esto? ¿Yo qué he hecho? No es mero hablar. Y apartándose de él se fue a otro lugar. Y entonces, apartándose a otro lugar, fue y dijo: este mi hermano, ¿qué le pasa? Y empezó a quejarse sobre su hermano. Y empezó a murmurar y estaba todo herido, y entonces tenía que ir al retiro de sanidad interior para que lo sanen, porque el pobre lo habían ofendido en la iglesia. Si te distraes con las ofensas de tu hermano mayor, vas a perder tiempo y no vas a llegar delante del gigante cuando salga el gigante. Si te distraes si te molestas con las ovejas que están, con los osos y los leones, no vas a tener tiempo para llegar, no vas a estar listo a tiempo para llegar a enfrentarte con el verdadero. Eliab no es tu enemigo. Los osos no son tus enemigos. Goliat es el enemigo. Y debía ir donde Goliat. Si se distraía David, si no era fiel en las cosas naturales, si no era fiel con los osos y con los leones, si no perdonaba a su hermano, si no era hombre, si se distraía, ya nunca hubiera llegado a tiempo para tratar con el verdadero enemigo. Hay un Goliat que tienes que tratar, hermano. Y no te distraigas con las ofensas de los hermanos. No te distraigas con las ofensas de los hermanos mayores. No te distraigas con los osos y los leones. No protestes por los osos y los leones, porque Dios te está preparando para el verdadero enemigo. Y entonces dice: yo voy a tratar con este Goliat, con este gigante, este incircunciso que se cree. Y el rey lo llama
y le pone sus vestiduras, su armadura, y no podía andar. Este es lo que quiere hacer la religión con nosotros. Este es lo que quiere hacer la religión con la iglesia. Hay reunión de iglesia y si Dios quiere que estemos aquí 5 horas, vamos a estar 5 horas, amén. Pero la religión quiere ponerte la armadura para que no te levantes a las 4 de la mañana y vengas a orar a las 5, aleluya. La religión quiere llenarnos de moldes y formas. Pero el muchacho no entendía de moldes y formas y se saca todo eso y va a la batalla. Y allí sale el gigante. Ahora te vas a enfrentar con el gigante. ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios que es un gigante, porque es fácil de apuntar, no puedes perder, porque es fácil darle. Hay un Goliat que está esperándote por una razón. Hay un Goliat, y sabes que cuando salga el Goliat, dale gracias a Dios que es un grandón, porque no va a cerrar, aleluya. Pero si te distraes con Eliab, si protestas contra tu padre, si te amargas por los leones, si te amargas por Eliab, vas a perder la cita con Goliat. Y allá va el muchacho, hace caer el gigante. ¿Y qué hace David? Saca la espada. ¿Y qué hace? Le corta la cabeza. Le corta la cabeza y tienen una gran victoria aquel día. Vamos a ir a 1 Samuel. ¿Piensas que la historia acabó ahí? No acabó ahí. 1 Samuel 21. Y Dios te ha preparado para ir al gigante, para matarlo. Le ha cortado su espada. Ahora, yo tengo una pregunta para ti. En esta historia, ¿quién era el mensajero? ¿Quién era el chico, el mensajero? Chico, anda, lleva esto. ¿Quién era el chico, el mensajero de la historia? No, era Goliat. Te estaba llevando la espada. Era el mensajero Goliat. Goliat era el chico. Estaba llevando la espada para que tú le cortes la cabeza. Y después esa espada está en manos del sacerdote. Y David está escapando en 1 Samuel 21:1. David está escapando de Saúl y Ahimelech, que es el sacerdote, y llega donde los sacerdotes. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano, versículo 21, lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote le respondió: la espada de Goliat. ¿No? 1 Samuel 21:1. ¿Por qué no leen bien? ¿Qué les pasa? 1 Samuel 21:1. ¿Ya están allá? Vamos a volver a leer. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de él, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra. Y David dijo: ninguna como ella. Dame mi espada. Había todavía más gigantes que matar. Y Goliat es el mensajero, el chico que te trae la espada para que tú puedas acabar con los gigantes. Pero si estás resentido con Eliab y estás molesto porque Dios te ha mandado a un rincón en medio de las ovejas y estás protestando por los osos, y no vas a llegar a Goliat. El arma con la cual quería matarnos ahora es nuestra arma, amén, para acabar con todos los gigantes, aleluya, amén.
Aleluya, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Amén. 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 Aleluya. Eliab está ofendiéndote. Me voy de esta iglesia porque te han arrinconado a cuidar ovejas mientras los hermanos están disfrutando del Padre. Acabar a banderota. Vamos a poner de pie porque ya hemos hablado la vida de victoria, tenemos que hablar Salomón, la vida de resurrección. Amén. Señor, gracias porque tu escuela es maravillosa. Gracias por el chico que ha traído la espada para nosotros, Señor. Lo vamos a hacer caer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús va a caer con la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo. Gracias por la escuela, gracias por la enseñanza. Gracias que en ti hay victoria, Señor. Gracias, Jesús. Damos un aplauso al Señor, por favor. Amén.